En este primer programa contamos con la presencia de Janice Seinfeld. Bienvenida, Janice. Muchas gracias, Jürgen, por esta invitación. Sí, y gracias a ti por venir. Y déjenme contarles un poco quién es Janice. Janice, personalmente, eres una de las personas que más admiro en cuanto a conocimiento acá del sector salud en Perú. Muchas gracias. Sí, ¿no? Eres doctora, magíster en economía de la Universidad de Harvard. Has estudiado postdoctorados en el National Bureau of Economics Research. Eres, creo yo, una de las mayores expertas que existe en el país en el tema de políticas públicas y salud pública, y tienes también una vida sumamente activa, creo yo, en hacer ver tus puntos de vista y cómo puedes contribuir a mejorar el sistema del país. Tienes publicaciones en diferentes diarios y organizando foros para llevar y promocionar cada vez más pues esas buenas ideas que podamos implementar para mejorar el sector salud acá en Perú. Comprometida con el sector salud y con las mejores políticas públicas que podamos tener. Ese es mi móvil. Sí, ese es tu móvil, tu propósito. Nosotros le hablamos acá mucho del propósito. Y bueno, y hablando de propósito, al final creo yo que compartimos un mismo sentido en esa parte. O sea, realmente al final lo que queremos de un sistema de salud pública, entre otras cosas, diría yo, es cómo nos aseguramos que los pacientes, que es una parte muy importante del sector salud, ¿verdad? O el fin en gran parte del sector salud, esos pacientes tengan los mejores resultados y lo tengan de una forma oportuna, ¿verdad? Y bueno, la intención hoy es hablar tal vez de lo más general, ¿verdad? Que es el acceso a la salud pública, ¿verdad? Sabemos que es un tema sumamente complejo, Janice, pero bueno, vamos a tratar de resumir en estos minutos un poquito para la audiencia entienda un poco más el tema. Entonces, en esa línea, Janice, primero que nada, el acceso a la salud es un enorme desafío para todos, ¿sí? Y a mí me gustaría si nos puedes comentar un poco ese diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo ver los esfuerzos que ha venido realizando el sector, el Estado y el país en mejorar el acceso a la salud acá en el Perú, ¿verdad? En los últimos años? A ver, yo creo que hay un hito muy importante en el 2009 con la Ley Marco de Aseguramiento Universal, ¿no? La Ley Marco de Aseguramiento Universal explicita, digamos, para el país la obligatoriedad de que los residentes en el país tengan alguna forma de seguro, sea a través, digamos, del seguro subsidiado, que tiene que ser responsabilidad, digamos, del sector público, sea a través de e-salud, sea a través de contributivo. Pero esa ley marco de aseguramiento universal creo que tiene dos cosas que son sumamente importantes. La primera es que efectivamente ha habido un aumento en el aseguramiento, que ha sido bastante importante. Ahora tenemos 85% de la población asegurada a algún tipo de seguro. Fuertemente el crecimiento en el aseguramiento ha estado por el sector público, o sea, están afiliados al Seguro Integral de Salud. ¿Cuánto estaba en el 2009? Cuando empezó, cuando se emitió la ley, ¿cuánto era el aseguramiento? ¿Era mucho menor? En el país era 36%, ¿no? Y ahora estamos en 85%. O sea, en 10 años pasó de 35 a 85. Exactamente. Pues ¿no? Es un logro importante. Es un logro importante, y salud no se ha movido mucho, más o menos una cuarta parte de la población está asegurada en salud. El privado tampoco se ha movido demasiado, es más, ha ido reduciendo un poquito. Y en cambio el seguro público, el SIS, sí ha ido aumentando de manera significativa. A la fecha tenemos 50% de la población asegurada en el SIS y solamente falta asegurar 4 millones de personas, ¿no? Entonces ya es un tema que se ve posible, que podemos dar el salto a realmente tener un sistema de aseguramiento universal. Ese tema creo que es fundamental. El otro tema que puso la Ley Marco de Aseguramiento Universal es el tema del derecho a la salud.
¿no? Porque, digamos, si tú piensas en por qué un país debe garantizar un buen sistema de salud, por un lado tienes el tema del impacto que puede tener en el crecimiento y en el desarrollo del país, tener gente con mejor capital humano, con mejores sistemas, digamos, con mejor salud y mejores resultados sanitarios, que es sumamente importante, ¿no? Y economistas te hablan de que ahí hay una bidireccionalidad, ¿no? No solamente países que invierten más en salud crecen más, sino que países que tienen más ingresos invierten más en salud. Pero el otro tema es el derecho, ¿no? Y el derecho en salud es algo que no ha estado sobre la mesa puesto como eso, como un derecho que tenemos las personas independientemente de nuestra condición socioeconómica, independientemente de la condición laboral, ¿no? Si nosotros hacemos el paralelismo, por ejemplo, con el sector educación, en la Constitución del 33 ya se ponía que había que darle, digamos, educación primaria gratuita a las personas. Es decir, estableces un sistema educativo público que garantiza la educación primaria para todas las personas. En la del 79 se amplía, ¿no es cierto? Y se considera la inicial y se considera también la secundaria. Y así, digamos, se mantiene un tema de derechos que está a nivel de la Carta Magna. En salud no hay eso, ¿no? En salud no hay eso. Y lo más cercano que tenemos a establecer el derecho a la salud y que las personas entiendan que deben de tener la salud como derecho es la Ley Marco de Aseguramiento Universal. O sea, la Constitución de este país no establece la salud como un derecho no gratuito, no la gratuidad, o sea, no que realmente no debe... como la educación. Exactamente. Y yo creo que ese debería de ser, digamos, el siguiente paso, ¿no? Ver que así como la educación es un derecho, la educación, digamos, y el financiamiento de esa educación, el derecho a la salud también lo debe de ser, ¿no? Entonces, yo personalmente sí creo importante dar el salto a tener a toda la población residente en el Perú bajo un esquema de aseguramiento, que es el modelo que hemos escogido, digamos, como peruanos, y a terminar de asegurar a esos 4 millones que faltan, porque de esa manera vamos a poder ya ir estableciendo los siguientes pasos, ¿no es cierto?, para no solamente tener todos asegurados, sino ir mejorando la calidad de las prestaciones y la calidad del financiamiento, ¿no? Sí, que eso... Perdóname. No, eso lo veía, ¿no? ¿Verdad? El esfuerzo que se ha hecho, yo diría que es bastante reconocible a nivel del país, de cómo han incrementado el porcentaje de población asegurada. Pero mi siguiente pregunta iba por ese lado, en el sentido de que así como han sido muy efectivos ampliando la cobertura, esa ampliación de cobertura ha venido acompañada del recurso suficiente para financiar tal tarea de gran magnitud que ha sido de aseguramiento. Solamente déjame tratar de ir la línea, digamos, de los grandes hitos que han podido pasar en estos últimos 10 años. Ese creo que ha sido un primero. Luego ha habido en el 2013 intentos de reforma importante donde se fortaleció el SIS, ¿no? Y es el asegurador público, entonces fue una tarea bastante importante. Incluso se le permitió hacer contratos, convenios con otros prestadores, con otros sistemas públicos como es la seguridad social y con prestadores privados, ¿no? Entonces ahí se abrió la posibilidad de que las personas ante una emergencia, ante una necesidad, pudieran incluso recurrir a clínicas privadas y que iba a ser el seguro integral el que financiara esas prestaciones. Por ejemplo, en CISOL, que es los servicios de salud que da la Municipalidad de Lima, había un porcentaje importante de atenciones que venían dándose por personas aseguradas o a salud o al SIS, pero iban a atenderse por la oportunidad, digamos, de la atención que podían encontrar en CISOL pagando de bolsillo. Entonces, a través de esta reforma que se dio en el 2013, se permitía que estas personas vayan a atenderse, pero quien pague la atención sea su asegurado. En el mismo año, digamos 2013, se da también el fortalecimiento del FISAL, que a mí personalmente me parece clave
porque el FISAL es el fondo, digamos, que financia enfermedades de alto costo, ¿no? Entonces, si tú como país quieres garantizar determinados derechos, por un lado tienes la atención primaria, donde, digamos, los expertos te dicen que alrededor del 70-80% de la demanda se debería atender en el primer nivel, pero por otro lado quieres garantizarle a la población el financiamiento de esas enfermedades que vienen en cualquier momento sin aviso y que son altamente costosas, ¿no? En economía le llamamos catastróficamente costosas, que implica un financiamiento, digamos, que no puedes sacarlo con tu día a día. Entonces, el fortalecimiento del FISAL creo que ha sido también importante. Ahora cubre distintos tipos de cáncer, cubre enfermedades raras y huérfanas, entre algunas otras pocas enfermedades. Y finalmente, en línea de tiempo, ahora en el 2019, se está discutiendo mucho, incluso ya está a puertas de salir el reglamento de las redes integradas de salud, ¿no? Y las redes integradas de salud ya van a mirar a la prestación y cómo se tiene que organizar la prestación para poner los servicios, los recursos públicos y los recursos privados a disposición del paciente, ¿no? Entonces, en esta primera etapa del reglamento entiendo que se está mirando MINSA, gobiernos regionales. Yo creo que debería de ser un acierto abrirlo a otros subsistemas. Las Fuerzas Armadas están muy interesados, el Salud está muy interesado, los privados están muy interesados. Entonces yo creo que sería interesante abrir la cancha justamente para poder tener una organización de la prestación que implique que el paciente llegue, digamos, al sistema de salud por el primer nivel de atención y encuentre de ahí, digamos, la ruta necesaria para atender su enfermedad. O sea, entonces esto sería como uno de los pasos más importantes en lograr ese segundo propósito que tú decías del aseguramiento universal, que no solamente cobertura, sino la calidad, es mejorar la calidad. O sea, esto ya va en la mejora de la calidad. Esto va del servicio. Debería de ir en la mejora de la calidad, por lo menos vamos a tener una mejor organización del sistema, ¿no? En estos momentos nuestra pirámide prestacional está invertida, o sea, tú normalmente lo que quieres... Tercer nivel. Exactamente, tú quieres tener, digamos, un primer nivel que te atienda el 80% de las enfermedades, un segundo nivel que te atienda el 15% y un tercer nivel que te atiende el 5%, ¿no? En estos momentos tenemos un sistema más bien bastante hospitalario. La gente entra mucho por emergencias, entra directamente al hospital. Entonces esto es un uso ineficiente de los recursos, ¿no? Y una vulneración, digamos, al paciente que tiene que trasladarse mucho tiempo, hacer mucha espera, cuando en realidad podríamos organizar la atención a nivel territorial en función de las redes integradas, ¿no es cierto?, donde realmente se cubra al paciente en su territorio y a través del primer nivel de atención se puede entrar al sistema, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Sí, eso en Costa Rica nosotros, me lo recuerdo hace varios años, con los famosos EVAIS, se conocen como por allá, en donde establece que cada cierto territorio tiene que haber una especie de posta, un establecimiento de salud básica. Y yo te lo digo, bueno, mi mamá lo usa, mi mamá ya es una señora mayor y ella no va al hospital, ella va a la posta, lo que llaman allá la posta le va, cada 2 meses le hacen su control, le sacan la sangre, le mandan los resultados por teléfono. Y claro, y ese médico que la atiende es quien más la conoce, entonces en ese nivel de atención puedes identificar si la persona tiene algún problema de diabetes que tenga que ser, digamos, monitoreado con más frecuencia, si es que hay algún problema de depresión. O sea, es de alguna manera volver a que ese sea la mayor parte de la carga, digamos, de atenciones, ¿no? Y se ve también, bueno, yo lo veo con ella ya se ve que se cumple ese propósito de poner al paciente en el centro. O sea, yo la veo a ella que ella va
ella quiere a la gente que está en la posta, ella siente que el servicio que se le está dando es un muy buen servicio, que la están cuidando, que de hecho tiene cariño, todos los diciembre le lleva un regalo de Navidad y todo, de alguna forma que se nota que ella está, exactamente, se desarrolla una especie de vínculo que parece que es parte del propósito que debería buscar un sistema de salud, ¿verdad? Por supuesto, y más aún cuando tenemos un sistema de salud que está, digamos, cambiando en términos de cuáles son sus prioridades, ¿no es cierto? En el año 99 teníamos que 35% de la carga de enfermedad venía por crónicas, por las no transmisibles. Al año 2017 tenemos 66%. Entonces no podemos seguir, digamos, con un sistema enfocado en temas maternos, neonatales, porque en realidad tenemos una carga de enfermedad fuerte en digamos, problemas mentales, en diabetes, en hipertensión, en tipos de cáncer, ¿no es cierto? Que requieren este cambio de modelo, porque si no, no se va a poder financiar, ¿no? Claro. Y actualmente el Banco Mundial y el BID están financiando la operación y está, digamos, se necesita simplemente avanzar en el tema para que sea realidad, ¿no? Y esa era, digamos, mi siguiente pregunta, en la parte de cómo, así como se ha venido incrementando la cobertura, cómo ha sido el financiamiento en la salud. Perdón, ¿verdad? Sí. Tú me dices ahora que el BID y el Banco Mundial van a invertir mucho en todo el tema de la red primaria. ¿Eso ha sido consistente durante los años o cómo se ve ese tema? Bueno, BID Banco Mundial es un préstamo específico para el desarrollo del proyecto de redes integradas, pero te cuento un poquito cómo ha ido evolucionando el financiamiento, tanto público como privado, ¿no? En el año 2013 más o menos teníamos un presupuesto en el sector salud, la función salud, de 12.200 millones de soles. Al año 2019 estamos por encima de los 20.000 millones de soles. Entonces ha habido un incremento año a año, más o menos en promedio debe estar alrededor del 10% de incremento del presupuesto. Pero siempre el tema financiamiento es un reto, ¿no es cierto? Claro. Y es un reto porque tenemos una brecha grande en infraestructura. El estudio de AFIN mostraba que para el quinquenio que termina el siguiente año, es decir, desde el 2016 al 2021, se debían de invertir 30.000 millones de soles para cerrar la brecha en infraestructura para el subsector público. Y entiendo de que salud necesita cerrar una brecha de aproximadamente un monto similar, alrededor de 25.000 millones de acá en 2035. Entonces hay una brecha en la oferta, ¿no es cierto?, en la infraestructura y en el equipamiento, que nos pone, digamos, un techo a la posibilidad de brindar servicios de mejor calidad. Y esa es una discusión que tenemos que dar, ¿no? ¿Cómo se va a cerrar la brecha? O sea, una alternativa es efectivamente que se defina que se necesita endeudamiento, es una posibilidad. La otra es cómo se puede meter el sector privado también en ir cerrando la brecha, ¿no? Al final los recursos son públicos, pero digamos nos da espacio para poder ir pagándolo en el tiempo. Claro. Hay experiencias exitosas como por ejemplo las APPs de e-salud, que funcionan incluso con bata blanca y tienen bastante buenos resultados. La gente que usa los servicios está bastante satisfecha. Entonces sí creo que esa es una discusión que se tiene que dar, ¿no? Tenemos una brecha importante en la oferta y tenemos que ir pensando cómo se va a cerrar, porque si nos quedamos solamente con el presupuesto asignado a inversiones no se va a llegar nunca. No se llega, sí. Y no se va a poder dar esas mejoras al final. Pero sí es interesante porque sí también ves, y por ejemplo financiarlo con otro tipo de recursos, tipo canons, eso, ¿cómo se visualiza?
Se tiene que ver, digamos, en estos momentos tienes un presupuesto que ya está de alguna manera destinado, ¿no? Entonces sí creo que acá sí se necesita la decisión política de decidir, ok, vamos a priorizar salud, y si vamos a priorizar salud, vamos a definir cómo vamos a ir cerrando esta brecha, ¿no? Sea por recursos extraordinarios, sea por endeudamiento, sea por impuestos. Claro. Nosotros no tenemos lo que se llaman impuestos específicos que sirven para un objetivo, digamos, tenemos un sistema de caja única, ¿no? Sí. Pero ahí hay que ver cómo se da ese salto. O sea, se está valorando solo, o sea, no solo fuentes de financiamiento, sino también podría ser redistribución de lo que actualmente existe, ver cómo se dedica específicamente para salud. Son dos de las opciones que se ven. Así es, y claro, esto sin desmerecer el hecho que necesitamos cambios muy fuertes en el tema de gestión, ¿no? Sí, incluso, digamos, para la plata que existe, no sabemos si es que es el mejor uso posible, ¿no? Claro. Mucho hablamos, digamos, de cuál es la ejecución presupuestaria. En mi humilde forma de ver las cosas, ejecutar la plata que te dan no debería de ser ningún mérito, ¿no? O sea, bueno, si tú me das plata, yo te la gasto muy rápidamente. Claro. El tema es cómo la gasto, ¿no es cierto? Si yo la gasto bien, si yo la utilizo de la mejor manera posible para lograr el objetivo que tenemos, que es mejorar la salud del paciente. Sí. Entonces, claro, vemos, digamos, si vemos en la ejecución presupuestal general, la ejecución tiende a ser alta. Donde vemos mayores brechas, digamos, en la ejecución y que son, digamos, de repente donde se mide más la eficiencia es en inversiones, justamente, y en compras. Claro. ¿No? Sí, ahí estaba viendo, digamos, parte de la estadística que tenemos es que el último año, por ejemplo, se devolvieron 2.000 millones de presupuesto. Se dejaron de ejecutar 2.000 millones. Entonces, cuando tú me dices que la ejecución está bien, es tal vez donde quería entender un poco más, ¿verdad? No digo que está bien, digo que es un indicador incluso muy soft, ¿no? Digo que no debería de ser nuestro indicador de efectivamente estar midiendo la eficiencia del sector. O sea, como que uno necesitaría incluso poder entrar más a detalle, ¿no? Nos estamos quedando mucho en la superficie, que es el porcentaje de ejecución. Y no el impacto que tiene esa ejecución. Claro, no que esté realmente bien ejecutado, ¿no? Pero efectivamente, si vemos los datos del 2019, yo justamente entré al CIAF antes de venir, el porcentaje de ejecución de algunos PPRs, de algunos programas presupuestales, el de control y prevención de cáncer está en 40%. Y el de salud mental está en 36%. Pero si tú entras al detalle y ves el porcentaje de ejecución en medicamentos del de control de cáncer está en 17%. Y el de salud mental en 7%. Entonces ahí sí ves que hay un tema de ineficiencia y un tema de gestión muy importante, ¿no? En la compra, en la distribución, ¿no? Que tiene que resolverse. Pero ahí recuerdo que por lo menos en la parte de compras hay un estudio que ustedes hicieron en donde ya habían hecho un diagnóstico de cómo podía optimizarse, por ejemplo, la adquisición de bienes estratégicos para el sistema, entre ellos medicamentos se consideraba uno de ellos. ¿Qué ha pasado con eso ya? Mira, yo te diría el tema. Yo te diría que ahí, digamos, uno de los principales problemas es la calidad de la información. Por ejemplo, en medicamentos solamente tenemos 6 sistemas de información. Tenemos el CIAF, que tiene que ver con todo el tema presupuestario, tenemos el SIGA, tenemos el SISMED, tenemos el de compras, que es la OCE, ¿no? Y tenemos después el del CIASIS y tenemos el GIS. Y necesitamos un sistema que nos permita
agilizar procesos y tomar decisiones. Claro. ¿No es cierto? Que desde lo que entra al mercado peruano y que la programación que se da sea realmente en función de la demanda requerida, ¿no es cierto? Claro. Y lo que tenemos es un sistema muy precario de información, donde cada uno de estos subsistemas de información no son interoperables, no tienen interfaces, no se conectan. Entonces, tenemos una mirada muy funcional, ¿no? Cada uno mirando lo que le compete, mirando cómo funciona su sistema y no buscando cómo articular de cara a que el paciente reciba su medicamento. Y entonces, cuando tú dices el paciente al centro, sí, yo creo que tenemos que pensar que ese paciente no le importan los sistemas de información que están detrás, pero sí le importa si esos sistemas de información van a hacer que él reciba su medicamento 4 meses después. Por supuesto. ¿No? Y lo que es peor es que a pesar de tener tantos sistemas de información, en realidad no tenemos trazabilidad del recurso. No sabemos realmente si ese recurso llegó o no llegó al paciente. O sea, lo perdemos en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema, digamos, ya a nivel de gestión es fundamental, ¿no? Temas de tecnología e información, temas de innovación, donde la programación sea básicamente automática, ¿no? Donde no sea una programación histórica, sino que sea una programación que incluya la demanda y la demanda insatisfecha que ni siquiera llega al establecimiento. O que por la misma ineficiencia del sistema ni se detecta. Ni se detecta. Y ahora ya tenemos sistemas de información, ¿no es cierto? Y todo el tema de Big Data que puede utilizarse para que la programación, en la mayor parte de casos, digamos, un 80% sea automática, automatizada, adecuadamente programada, ¿no es cierto? Y eso sí va a ser, yo creo, un cambio en el modelo. Sí, de mi mirada dentro del sector de las compras, yo lo que veo es que el ejecutar una compra, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando no solamente de una vez de que ya está hecha la compra, la distribución en el sistema, sino todo el paso previo. También es un paso bastante engorroso, ¿verdad? Son aprobaciones de aprobaciones de aprobaciones. Y igual acá, yo siento que como tú dices, si nos apalancáramos en la tecnología actual, por ejemplo, no sé, tipo tecnología bloques, ¿verdad? Que asegura trazabilidad, que asegura también la transparencia en el proceso, ¿verdad? Creo que podríamos agilizar mucho más todo este tema de adquisiciones y de gestión. Y sí, lo ves. ¿Y a qué atribuyes tú? Porque este es un ejemplo, digamos, lo que es adquisiciones o gestión de compras, infraestructura. Vemos que hay problemas de gestión. Pero ese es el síntoma, posiblemente. ¿Cuál es la causa raíz o dónde identificas tú la causa raíz de esos temas de gestión? ¿Qué es tu punto de vista? A ver, la primera cosa que ha venido pasando en los últimos años, digamos desde el año 2016, es un problema bastante grande de poca continuidad, ¿no es cierto?, en la gestión pública. O sea, tenemos 3 años donde hemos tenido cambio de presidente, donde hemos tenido 5 ministros, donde salud presenta la mayor cantidad de cambios de viceministros y de ahí para abajo todo, ¿no? Claro. Entonces, en principio, estaba revisando que en promedio cada viceministro en salud dura 137 días. 4 meses. ¿Qué puedes hacer con eso? Apenas entender posiblemente el sistema ya te están cambiando. Es un drama, ¿no? Eso es un drama. Esperemos que con esta gestión y ahora un poco más estabilizados haya mayor capacidad de duración de la gente, ¿no? Para ponerte un caso, digamos, de esto, el año 2016, cuando se cambia la gestión, cuando entra la primera ministra, digamos, del nuevo presidente Kuczynski, se cambian obviamente todas las gerencias, todos los puestos de director,
y en el año 2017 no hubo compra de medicamentos en todo el año. Porque como tú dices, al final es un proceso de aprendizaje. Pero cuando ya finalmente se subió al caballo y se ordenaron las cosas, se vuelve a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer tema. Digamos, tú me estás preguntando de raíz, ¿no es cierto? El funcionario público, el servidor público, no tiene una carrera necesariamente pública. Entonces no tiene necesariamente tampoco la formación y las capacidades necesarias como para que incluso efectivamente sale una persona y entra la siguiente, que no pasemos 6 meses en que aprenda, porque hay, digamos, una masa crítica de servidores públicos que podrían ir asumiendo esos retos, ¿no? Y ahí, digamos, tenemos en el Ministerio de Salud una escuela de salud pública, pero si no funciona adecuadamente, porque ahorita, digamos, está bastante dejada de lado, hay que recurrir a la academia. Claro. ¿No? Hay que recurrir a la academia para que se capacite, digamos, al personal. Y una tercera cosa es que yo sí creo que hay una resistencia muy fuerte al cambio y una tendencia a manejar los recursos, digamos, que te vienen, pero no un cambio de modelo, ¿no? Entonces, cambios como el que estamos hablando de innovación, de cambios en el sistema de información que nos permitan hacer monitoreo, darle trazabilidad a los recursos, que podamos tener tableros de cambio, ¿no? Tomar decisiones inmediatas. Bueno, lo que tú decías, yo creo que eso también refleja parte de lo que mencionabas, se han visto modelos en donde la colaboración con el sector privado pareciera que funciona, el caso que decías de las APP que mencionabas anteriormente, y la pregunta que a mí me surgía en ese momento es si funciona, ¿cómo hacemos para que eso se expanda más rápidamente? ¿Verdad? Si es un modelo que está funcionando, y puede venir de ahí, ¿verdad? Puede venir de una resistencia al cambio donde el sistema pues quiere llevar todo o quiere hacerse cargo de todo, y si tratáramos eso un poco y dijéramos, bueno, abramos a que co-creemos y colaboremos entre todo el sistema de los actores, podría ser un avance mucho más rápido en mejora de la atención que se le está dando a los pacientes. Sí, ahí un efecto adicional, digamos, que es también bien fuerte, que es el efecto Odebrecht, ¿no? Sí, claro. El tema de corrupción, y ahí en realidad de una manera que yo no entiendo por qué se piensa que las APPs son el foco de corrupción cuando eso no es cierto, ¿no? En realidad la inversión pública es donde se presta más a temas de corrupción. Y efectivamente la experiencia con los privados, digamos, viene funcionando, ¿no? En el tema de APPs con las APPs de salud, nuevamente una experiencia con salud que puede ser interesante de cara al abastecimiento del sector, del subsector público, es la experiencia con Saloj, que les hace toda la distribución, el almacenamiento y distribución de los medicamentos. Es de los pocos almacenes que tiene buenas prácticas de almacenamiento, que tiene las certificaciones necesarias, pero que además te genera la información necesaria para la toma de decisiones, ¿no? O sea, ya con esa información que se tiene, salud podría programar en función efectivamente de las necesidades. Lo que mencionabas antes, que el sistema está muy fragmentado, aquí ya lo logras juntar todo. Sí, sí, ya sabes, digamos, tú ya sabes en ese sistema qué receta el doctor y qué recibe el paciente. ¿No? Entonces ya tienes mayor trazabilidad del recurso. Esa es una experiencia que si ha funcionado, yo creo que se podría ver más de cerca para ver la posibilidad de también replicarla en el subsector público, ¿no? Hace poco estábamos en una reunión convocada por Midori de Javich, donde invitó a un grupo de expertos públicos y expertos privados, y ahí estuvo Rogerio Marcondes, que es el gerente general de Saloj, y comentaba un poco sobre esta APP con eSalud y decía, al final yo soy servidor público, porque claro. Es una APP, ¿no es cierto?
Y les puedo garantizar que soy el único servidor público que ha durado 9 años en su cargo. Entonces también es una forma de continuidad, ¿no es cierto? De continuidad, de sostenibilidad, que vale la pena ver si nos podemos apalancar más, ¿no? Por supuesto. En un tema mucho más articulado, sector privado, sector público. Muy bien, Yanis. ¿Y cómo, a ver, qué ya para ir cerrando, qué ideas centrales dejas, digamos, de esto que hemos venido conversando? ¿Qué te gustaría que se llevara nuestra audiencia de estas ideas? O sea, ¿qué me gustaría? A ver, primero creo que somos un país sumamente talentoso, lleno de recursos, ¿no? Y que tenemos el deber y el derecho de hacer las cosas bien, de parar, digamos, de dejar la parálisis en las que hemos estado sumergidos por distintos temas políticos, temas de corrupción, y comencemos a avanzar. Para avanzar creo que podemos tener una relación mucho más fluida, el sector público con el sector privado, donde tengamos un discurso, digamos, de desarrollo y de mirar al paciente más que de desconfianza. Que necesitamos trabajar el tema de seguir creando un derecho a la salud, ¿no? Que debemos de saber que la salud es un derecho, que no puede ser que hayan personas que tengan acceso a beneficios por tener un determinado trabajo o una determinada condición socioeconómica y que otras muchas personas queden olvidadas y a la buena suerte, ¿no? Todos debemos de tener acceso a la salud. Y para eso, desde el lado de la oferta hay que trabajar la oferta. Para eso estamos viendo, digamos, que hay una brecha importante de infraestructura, que hay una brecha importante de recursos humanos, que hay que cerrar la brecha en medicamentos, ¿no? Ya se avanzó, el presidente ha declarado en el último proyecto de ley el medicamento como un bien esencial, como parte de la salud, y hay un tema de gerencia. Y tenemos que trabajar en todos esos flancos. Necesitamos hacerle frente porque lo que está en juego es algo muy grande, ¿no? Que es nuestra salud. No, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, en serio, la verdad ha sido, creo que súper interesante escuchar tu perspectiva en este tema y bueno, espero poder contar contigo en el futuro. Por supuesto. Que sé que hay muchos temas, o sea, hemos abierto un montón de temas que tal vez podamos entrar en más detalle en otra ocasión, ¿verdad? Me parece una excelente idea, los felicito porque realmente creo que es importante que se abra más el debate en temas de salud y que se piense más allá, ¿no? Fuera de la caja con retos grandes, no sé, lo que hablábamos del fondo de alto costo, por ejemplo, ¿por qué no dar el salto en el aseguramiento universal? ¿Por qué no dar el salto en estrategias para cerrar la oferta, ¿no? Y creo que espacios como este nos permiten esa discusión. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Yanis, y gracias a ustedes también por haber estado atentos a este primer programa de Proyecto Salud. Muchas gracias y nos vemos en 15 días.